Gracias. Por favor, siguiente pregunta. La siguiente pregunta es del diario Gestión. La pregunta es, ¿cuánto de los 90.000 millones de soles anunciados del Plan Económico contra el COVID es gasto fiscal? ¿Qué medidas se incluirán en lo que denominó reconstrucción de sectores de la economía y además del turismo, qué otros sectores se priorizarán? ¿Qué hará el Ejecutivo si el Congreso aprueba retiro masivo del 25% de fondos de AFP? ¿Lo van a observar? En el pedido de facultades afirman que se va a perder 1.1 millones de empleos. ¿Cuál es el plan de recuperación? ¿Solo están pensando en empleo temporal? Finalmente, ¿ya se ha hecho el pedido por las pruebas moleculares? Ayer se reveló que aún está pendiente. Por favor, la pregunta va dirigida a nuestra ministra de Economía y Finanzas. Gracias, presidente. Voy a comenzar por el tema de las AFPs. Primero, nosotros con la transparencia y la responsabilidad que debemos a los ciudadanos, tenemos que decir, ya lo hemos dicho antes, que no es un buen momento para retirar recursos de los fondos. Sin embargo, entendemos que en esta situación complicada hay muchas familias que están angustiadas por cómo sobrellevar los siguientes días. Por eso es que excepcionalmente hemos aprobado una medida responsable. Todas las decisiones que tomamos buscan encontrar una solución en el cortísimo plazo, pero también tienen que ser prudentes para no hipotecar el futuro del país. En ese sentido, como ha anunciado el presidente, hemos aprobado el retiro de hasta 2.000 soles en 2 armadas para las personas que no hayan aportado en los últimos 12 meses. Como dijo el presidente, esto va a beneficiar a 2.6 millones de peruanos y se calcula que al menos 1.2 millones de peruanos van a poder retirar el 100% de los fondos que tenían. Respecto al plan económico, como hemos dicho antes, estamos en una situación económica sin precedentes que requiere una respuesta sin precedentes. Hemos estimado que este plan al que he hecho referencia ayer tiene más o menos 12 puntos del PBI con diferentes instrumentos. Hay gasto público directo estimado en aproximadamente 5.5 puntos del PBI, eso es aproximadamente 38.000 millones de soles en un cálculo grueso. Las medidas de garantías y ahorro privado, 4.7 puntos del PBI y medidas de libre tributario, 1.5 del PBI. Este plan está determinado en 2 fases, en una etapa de contención, donde se despliegan una serie de financiamientos para multiplicar la capacidad del sistema de salud de responder a la situación, soporte a las familias, soporte a las empresas, esos son los primeros 30.000 millones. Y como ha anunciado ayer el presidente del Banco Central, esta semana vamos a aprobar una medida por otros 30.000 millones de soles, que son aproximadamente 4 puntos del PBI. Quiero decirle a los ciudadanos que estos términos, liquidez, cadena de pagos, al final del día se resume en una medida que va a ir directamente a las familias. ¿Por qué? Porque esta medida va a permitir que se preserven los empleos. La gran preocupación del gobierno es que los empleos se preserven, por eso es que queremos que las empresas puedan acceder a liquidez para poder pagar las planillas. En la etapa de reactivación estamos previendo de la misma manera inversiones de gasto público, algunos beneficios tributarios. De hecho, hemos pedido facultades delegadas para este tema y eso se tiene que trabajar con cada ministro sectorialmente, algunas revisiones y mejoras a la calidad regulatoria. Esa es una previsión inicial de estos 12 puntos del PBI. Nosotros estamos siempre evaluando la dimensión del impacto de la economía, pero como les dijimos, no vamos a escatimar en contener el virus y no vamos a escatimar en reactivar la economía y preservar los empleos. Muchas gracias, presidente. Gracias, ministra. Había también sobre las pruebas moleculares. Sí, Por perdón. favor. En el caso de las pruebas, se le encargó a Perú Compras, ya se han adquirido 54.224 del encargo inicial que se hizo. Gracias. Miren, el desarrollo y la evolución de la enfermedad es muy dinámica y nos obliga a permanentemente evaluar la situación y tomar decisiones. Antes del caso 0,
que se dio la primera semana en marzo, se habían previsto que con la adquisición de 10.000 pruebas moleculares era más que suficiente. Para ese escenario, en ese momento, era la decisión más correcta. Sin embargo, ahora han pasado un mes y sin embargo ya hemos requerido aumentar la compra, pero así, de una manera muy superior al monto y a la cantidad inicial. Pero este virus que se ha desarrollado tan rápido por su fácil capacidad de contagio en el Perú y en el mundo, obviamente ha hecho que la capacidad de atención de los proveedores de estas pruebas sea lenta, aquí en el Perú y en todas partes del mundo. O sea, los problemas que se tienen en el abastecimiento de los insumos no solamente son nuestros, pero ya está la orden de compra, ya está el proceso concluido de las primeras 54.000 pruebas moleculares. Obviamente el plazo de entrega está durante este mismo mes de abril, ¿no? No entran directamente las 54, sino hay un cronograma de entrega. Lo que ya se autorizó fue 200.000 y luego con el ministro hemos visto que se requieren 300.000 pruebas moleculares. Adicionalmente a las pruebas rápidas que complementan, no sustituyen, complementan el trabajo que se hace con las pruebas moleculares y la información que tenemos. Entonces estamos trabajando responsablemente en todos los campos. Definitivamente en algunas adquisiciones hay algunas demoras lógicas y justificadas por las características de esta enfermedad que afecta a todo el mundo, ¿no? Y como han sido algunas preguntas de carácter económico, también lo que afecta a la economía, por ejemplo, de todos los camiones que trasladan los productos de primera necesidad, desde los campos de cultivo hasta los centros de consumo, a las ciudades. Algo que justo evaluamos la semana pasada con el ministro de Transportes, y decían, oye, y tienen que en cada peaje pagar el peaje correspondiente de la red del sistema de Provías Nacional, que tiene 24 peajes en 12 departamentos, o sea, del sistema de Provías, del Ministerio de Transporte. Entonces ya se le dio la disposición y desde hoy día a las 00 horas ya no hay ese cobro de peaje hasta que culmine la emergencia. Aquí tenemos que dar todas las facilidades. A los transportistas también hay que darles facilidades dentro de la responsabilidad del Ministerio de Transportes para que puedan llegar a los centros de consumo y eliminar ese costo que puede ser marginal, pero que es significativo que también lo retiremos durante este periodo de emergencia, que es los peajes de responsabilidad del Ministerio de Transportes. Por favor, siguiente pregunta. Gracias, señor presidente. Para culminar esta ronda tenemos la pregunta de la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú. La pregunta dice, presidente Vizcarra, se ha anunciado una histórica inyección económica que asciende a 12 puntos del Producto Bruto Interno para contener la enfermedad, para asegurar la cadena de pagos de empresas a través de créditos garantizados y para reactivar al aparato productivo. ¿Puede dar más detalles de este programa y también del plan post-cuarentena? Por ejemplo, ¿qué sectores clave podrían comenzar a operar? La minería, pesca, industria, hidrocarburos. Si bien se apoya a los más pobres de Perú con dinero en efectivo y alimentos, ¿se evalúa alguna asistencia para los casi 1 millón de migrantes venezolanos, la otra población vulnerable en el país? Finalmente, liberar de responsabilidad penal a los militares y policías que causen lesiones o muerte durante la emergencia no daría pie a que se cometan excesos que queden impunes. Por ejemplo, el sábado un periodista de Piura denunció que lo detuvieron dentro de su casa sin motivo y lo llevaron a la comisaría. ¿Está de acuerdo con ese decreto legislativo que exime de culpa penal a las fuerzas de la seguridad? Gracias. También la Asociación de Prensa Extranjera vuelve a incidir en un poco más de detalles en el tema económico, ¿no? Por favor, ministro de Economía, y luego para el tema que la segunda parte, el ministro de Justicia, por favor. Gracias, presidente. Para dar algunos detalles,
Primero, de estos 12 puntos, ya hemos aprobado medidas por aproximadamente 2.8 puntos del PBI. Esos son 20.000 millones en la fase de contención. Sí, para dar un mayor detalle de las medidas ya aprobadas, se han destinado 1.100 millones a atención de la emergencia. Esto implica fortalecimiento de los servicios de salud, financiamiento a limpieza en el sector educativo y el transporte, recursos para el orden público y traslado de ayuda humanitaria, y la tasa arancelaria cero a importación de medicamentos, eso tuvo un valor de 33 millones. Esta primera etapa ha sido 1.000 millones. Respecto al soporte económico a las familias vulnerables, tenemos hasta ahora medidas aprobadas por 14.000 millones, que implica la atención a través de los bonos, el subsidio que se ha dado por incapacidad temporal en el caso de salud, la creación del fondo empresarial y todas las medidas de alivio tributario que hemos dado a las empresas. A la fecha tienen un costo, o se computan como 9.000 millones de soles. Adicionalmente a esto se le suman las otras medidas del ahorro privado para inyectar liquidez, la aprobación que tuvimos la semana pasada para exonerar la retención y el aporte a las AFPs y para liberar los recursos de las CTS, son aproximadamente 5.500 millones de soles. Estas medidas ya aprobadas, como he dicho, tienen 2.8 puntos del PBI, y esta semana también vamos a elevar a Consejo de Ministros la propuesta que ha anunciado el presidente del Banco Central por 30.000 millones de soles, aproximadamente 4 puntos del PBI. Es decir, estimamos terminar la semana con medidas aprobadas por aproximadamente casi 7 puntos del PBI. Finalmente, estamos estimando aproximadamente 30.000 millones para la etapa de reconstrucción a través de 3 tipos de instrumentos: gasto público, algunos beneficios tributarios y revisión de la calidad regulatoria. Entendemos perfectamente que la cuarentena ha afectado a todas las empresas, pero también hay sectores que les va a demorar, y estas empresas se van a poder recuperar con esta facilidad que vamos a dar con el Banco Central, pero también somos absolutamente conscientes que hay sectores enteros, como el sector turismo, restaurantes, aerolíneas, que se van a ver afectadas. Por eso es que estamos con los ministerios sectoriales diseñando medidas específicas. Muchas gracias. Señor presidente, efectivamente, en relación a la consulta, además de los aspectos técnicos que señaló el Premier en una pregunta precedente, habría que decir que efectivamente la norma en su oportunidad, se expresaron un conjunto de eficiencias técnicas. En esta evaluación hay que añadir 2 elementos en aras de la claridad de su interpretación y aplicación. Lo primero es que existen tanto sentencia del Tribunal Constitucional como un acuerdo plenario de la Corte Suprema que establece criterios para la debida aplicación de dicha norma. Y en segundo lugar, tal como se ha manifestado en múltiples oportunidades por parte del Ministro del Interior y el Ministro de Defensa, existe una voluntad y un respeto irrestricto de las Fuerzas Armadas y Policiales para con los derechos que la Constitución reconoce y garantiza. En segundo lugar, en relación al caso del periodista Ralph Zapata, sin duda alguna, como gobierno respetamos escrupulosamente la libertad de prensa y estamos al propio comunicado del Colegio de Periodistas, en donde claramente se establece que todos, absolutamente todos, debemos respetar las reglas del estado de emergencia y la lógica de esto. Gracias, señor presidente. Yo dejaría también al canciller para que complemente una parte de la pregunta referida a los migrantes venezolanos, por favor. Sí, señor presidente. Somos conscientes de que la población venezolana en el Perú es uno de los sectores más vulnerables. En ese sentido, hemos estado en contacto con las fuentes cooperantes, el Sistema de Naciones Unidas, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, y ellos han estado trabajando en mecanismos de apoyo similares a los que se ha adoptado por parte del gobierno en tema de respaldo a poblaciones vulnerables, en menor escala, eso sí, pero ya han identificado un número de población vulnerable entre los ciudadanos venezolanos y nosotros hemos respaldado eso con gestiones, en particular con fuentes cooperantes como la Unión Europea. Gracias, canciller, gracias, ministro, por todas las respuestas. Lo que queremos, nada más para concluir, ratificar, es que como gobierno no vamos a escatimar ningún esfuerzo para poder enfrentar las consecuencias actuales y futuras de esta enfermedad.
Hemos visto que hemos hecho un gran esfuerzo para, con recursos del Tesoro Público, atender a las poblaciones más vulnerables. Estamos a través del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, a través del Ministerio de Trabajo, a través de los municipios, los 1.874 municipios de todo el país, estamos haciendo un esfuerzo de llegar a todos los que requieran este apoyo. Hemos tomado medidas para que puedan utilizarse CTS, para que puedan también ahora disponer de parte de los aportes que están en las AFP, pero privilegiando a los que más necesitan, porque estamos en una etapa donde por solidaridad tenemos que pensar en los más vulnerables. Ellos son la principal atención, los que se merecen la principal atención. Tenemos que pensar en el todo y eso estamos haciendo con las medidas generales. Y estamos viendo y afinando. Yo estoy seguro que cada vez más nos estamos dando cuenta de lo importante de trabajar de manera unida todos los peruanos. Hemos visto, mire cómo ha venido un virus a desnudar todas las deficiencias que teníamos como sociedad. Un virus está logrando hacernos tomar en cuenta que todos somos iguales, que este virus puede afectar y puede dañar de igual forma a todos, independientemente que seas presidente de la República, que seas autoridad, que seas un ciudadano, que tengas nivel económico alto, que tengas nivel económico bajo, que tengas una creencia, todos estamos expuestos actualmente a el efecto que puede generar este virus. Un virus que no reconoce fronteras, tanto que se ha preocupado los gobiernos, la sociedad de generar fronteras, que hasta aquí nomás pasas, que topa. El virus ha conectado todo el mundo y nos ha puesto en un nivel de fragilidad y que nos hace ver que a veces las cosas más simples son las que requerimos para vivir. Porque aquí, dando facilidades a todos, ¿para qué damos? Para que vayan a comprar alimentos de primera necesidad, que se abastezcan de agua y se abastezcan de medicina. Esos tres rubros, que son los básicos y fundamentales para vivir, muchas veces han dejado de ser considerados importantes porque se prefería cosas mucho más superfluas, suntuosas, que no son realmente la razón de una sociedad para poder atender sus necesidades básicas. Esto es lo que ha logrado. Y la forma de responder de todos nosotros es con la unión, es con humildad, sabiendo el enorme reto que enfrentamos, sabiendo que solos, que divididos, que peleando entre nosotros no vamos a lograr enfrentarlo de manera adecuada. Después de 15 días podemos decir que los resultados son satisfactorios, pero que recién estamos ni a la mitad del camino de donde tenemos que llegar para poder recobrar la senda por la que veníamos transitando. ¿Afecta? Claro que afecta, a todos nos afecta, pero podemos enfrentarlo en la medida que con los datos, que con la información, que con la humildad que se requiere actuar ante este tipo de enfermedades que afecta a todos, podemos afrontar de manera adecuada esta situación. Lo estamos haciendo y por eso yo le agradezco a todos. Les agradezco a todos porque cada vez más estamos tomando conciencia de la importancia de estos valores fundamentales, ¿no? Del amor en familia, de la solidaridad, del apoyo al más desvalido. En estos momentos es donde nos mostramos tal y como somos. Aquí es donde requerimos realmente que se nos conozca no solamente cómo somos por fuera, sino cómo somos por dentro y de qué somos capaces para poder enfrentar. Tenemos que dar nuestro máximo esfuerzo. En eso estamos trabajando. Pero no es suficiente si no contamos con tu apoyo. O sea, respeta las disposiciones que hemos dado. El distanciamiento social. Sal lo menos que puedas de tu vivienda, solamente en caso estrictamente necesario. Y si sales, respeta el distanciamiento social cuando salgas. En el banco, en el mercado, en la tienda, respeta el metro de distancia. O sea, tenemos que cambiar. Antes no éramos así. Antes nosotros nos gustaba estar cerca, con los amigos, con la familia, abrazarlos. Ahora
porque te quiero abrazar más adelante, me distancio ahora. Y eso tenemos que hacerlo todos. Y lavarnos las manos. Y si estornudamos o tosemos, hacerlo con la protección adecuada para no expandir, en caso seamos infectados, el virus. O sea, todos tenemos que colaborar. Es el trabajo de todos. Y si juntos trabajamos, tengan la seguridad que no solamente vamos a lograr que gradualmente evitemos la propagación acelerada del virus y que después podamos revertir. Y así como tenemos que ser conscientes de todo el esfuerzo que tenemos que hacer ahora para enfrentarlo, ya nosotros tenemos la responsabilidad como autoridades, ponernos de acá a 15 días, de acá a un mes, de acá a 3 meses. Y es por eso es la responsabilidad de las decisiones. Decisiones que permitan atender las necesidades del país en el corto, mediano y largo plazo. Y con responsabilidad estamos tomando las decisiones. Y estoy seguro que todos nos van a ayudar en esta etapa. Empezamos a partir de mañana el segundo periodo del estado de emergencia. Cuento con tu apoyo en tu casa, donde estés, para que los resultados sean los que todos esperamos en beneficio de todos los peruanos y peruanas de nuestro país. Muchas gracias.